Hola Cuaticánima, soy Natalie Martínez, soy maestra y también soy recepcionista de la alberca Coapexpan Arrecife y hoy les vengo a platicar de una película muy bonita y que tal vez les pueda gustar muchísimo. Esta película es La Cabaña, es esta, la que voy a mostrar ahorita, y es una película en la cual se trata de un matrimonio con 3 hijos. Es muy importante saber que esta película te va a llegar en el corazón y te va a marcar tal vez en algunos aspectos de tu vida, más si eres mamá, eres papá y también si eres pues hijo. En este caso, más que nada, se tiene que tomar el valor familiar de las cosas que van a suceder. La película trata sobre el secuestro de una de las hijas menores, en el cual Mackenzie, que es el padre de los 3 hijos, se siente culpable al no saber en dónde está su hija menor. Él hace una búsqueda extensiva y se da cuenta que el asesino es uno de los asesinos seriales más buscados en ese tiempo. Mackenzie viene de una familia religiosa en el cual Mackenzie no es tan apegado a Dios, ya que recibía mucho maltrato por parte de su papá, ya que el papá le pegaba a su mamá y él, al tratar de defenderlo, el papá le pegaba a su hijo de una manera muy cruel y muy fea. Mackenzie, con el paso del tiempo, se casa con una señora que es muy apegada a Dios. Esta señora le da el nombre de papá. Ese matrimonio decidieron hacer una cabaña y la pusieron en medio del bosque. En esa cabaña es muy importante porque no la terminaron de hacer. Cuando pasó el secuestro de su hija, recibió una carta en el cual decía que esperaba su visita pronto, que iba dirigida por parte de papá. Entonces Mackenzie se enoja mucho porque pensaron que era una broma debido al secuestro de su hija. Al aventurarse al asistir a esa cabaña, se encontró con una gran sorpresa, porque esa cabaña estaba terminada y estaba muy bonita, y se encontró con 3 personas, 2 mujeres y un hombre. La primera mujer se llama Sarayu, la segunda se supone que interpreta a Dios y el tercero es Jesús. Mackenzie pensó que estaba soñando debido a este suceso que había pasado y se empezó a hacer muchas preguntas, pero sobre todo empezó a juzgar a Dios, que por qué lo estaba castigando. Al hacerle esta pregunta, Dios le contestó que él nunca iba a castigar. Entonces, Mackenzie le preguntó, entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué no defendiste a Missy? Yo creo que en la vida real muchos nos hacemos esas preguntas y sobre todo juzgamos a Dios. Cuando nos pasa algún problema, preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y no nos estamos dando cuenta que estamos juzgando a Dios, ya que le decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Cuando en realidad las cosas siempre pasan por algo. En la película te da la respuesta del por qué pasan estas cosas y de por qué Dios no previene este tipo de cosas. Al pasar varios días en la cabaña, Mackenzie se da cuenta de que sus pensamientos siguen negativos y que no cree en la palabra de Jesús, Sarayu y Dios. Entonces lo que deciden hacer los 3 es mandarlo a un juicio. En ese juicio pasan muchas preguntas que como papá te harán reflexionar varias cosas. En ese juicio le preguntan a Mackenzie, ¿cuál de los 3 hijos quieres más? Mackenzie responde que quiere a todos por igual. Entonces Dios le dice, bueno, entonces ¿a quién sacrificarías? Y entonces expone varios sucesos de sus 3 hijos y Mackenzie se siente tan mal y decide que ninguno de ellos quiere sacrificarlo. Le dice a Dios, mejor llévame a mí, pero ninguno de mis hijos. Yo creo que en la vida real cualquier papá haría lo mismo porque el amor de papá es muy diferente al amor de los demás. Al pasar todo esto, Jesús le dice a Mackenzie, es lo mismo conmigo. Yo no puedo decidir a ninguno y no puedo querer a ninguno por más porque mis hijos son todos ustedes y los quiero por igual. Entonces Mackenzie se da cuenta que lo que sucedió no fue obra de Dios. Simplemente Jesús no puede controlar al mal, no puede controlar el bien. Nosotros somos libres de decidir qué es lo que queremos, las cosas buenas o las cosas malas.
Al pasar todo esto, Mackenzie decide perdonar a Dios ya que sentía que él era culpable del secuestro de su hija. Pero para esto, además de perdonar a Dios, decidió perdonar al secuestrador de su hija. Él sintió mucho dolor porque decía que no sabía cómo perdonar. Volviendo a la vida real, yo creo que es lo mismo con nosotros. Cuando estamos enojados con una persona, podemos decir te perdono, pero realmente no lo sentimos de corazón. Tenemos que aprender a perdonar a las personas con el corazón para poder liberarnos de cierto dolor o de cierto sufrimiento que tenemos aquí adentro. Al perdonar de corazón, Dios y Jesús deciden darle una sorpresa a Mackenzie, el cual fue ver por última vez a Missy y poder despedirse de ella. Creo que es algo que nosotros siempre hubiéramos querido hacer, despedirnos de esa persona de la cual no pudimos decirle adiós. Creo que hubiera sido algo que hubiéramos deseado con todo el corazón, poderle decir te amo, te extraño y decirle gracias por todo lo que nos has brindado. Creo que para Mackenzie fue un regalo enorme y creo que nosotros también lo hubiéramos querido. Para poder concluir, creo y considero que es una película que nos da una gran lección de vida. Les recomiendo mucho que la vean, que pongan mucha atención. Es una película muy familiar en la cual te dan muchos mensajes y te haces ver la vida diferente. Espero que les guste esta recomendación. Recuerden, es la película de La Cabaña. Espero que la disfruten en familia y tengan un excelente día. Los quiero mucho. Bye.